no es muy didáctico. Bueno, vamos a seguir. El siguiente examen, digamos, después de un electrocardiograma, que también lo van a ver a patada, un montón de veces, porque se lo van a solicitar, ya directamente el paciente va a venir con su pollo de radiografía, le va a decir, mira, aquí tengo radiografía de tórax, ¿no? Sí o sí tiene que saberlo. Es un estudio que se pide siempre, es barato, ¿no? Entonces por eso generalmente un paciente para una evaluación de rutina, se puede decir, siempre va con una radiografía de tórax y con un electrocardiograma. Entonces son dos cosas que sí o sí tienen que saber. Y a veces puede ser, digamos, el primer paso, si hay algo alterado en la radiografía, para poder solicitarle algo más. Si uno ve, qué sé yo, una masa especulada, rara, que uno tiene la duda, bueno, dice, esto me genera duda, vamos a pedirle un estudio más complejo. Por ahí le pedimos una tomografía con contraste, porque tiene pinta de ser una masa tumoral por ahí, ¿no? Entonces, esas cosas se van viendo con una radiografía de tórax, que es un estudio simple y sencillo que cualquiera lo puede llegar a hacer. Para leer una radiografía de tórax, usted tiene que saber o tener en cuenta, que no se ve muy bien por la luz, pero son las 5 densidades básicas de la radiografía, ¿no? Esto lo habrán visto en semiología, me imagino, ¿no? Las 5 densidades básicas de aire, grasa, agua, o los tejidos blandos que también, digamos, tienen agua, el hueso, que se va a ver un color hueso, porque es la característica, y el metal, que va a ser mucho más brilloso, ¿no? Cuando hablamos de aire o grasa, mientras más se va oscureciendo, hablamos de radiolucidez, y cuando se va abrillantando, aclarando más, hablamos de radiopacidad, ¿no? Esto es básico y lo tienen que saber, porque es lo que van a ver en todas las radiografías, no solamente de tórax. En el trauma lo habrán visto también con los pacientes con radiografía de cadera, de rodilla y todo lo que se ve. Entonces estas son, digamos, las características, no se ven por la luz, ¿no? Pero el hueso se va a ver así, un color más no blanco brillante. El blanco brillante va a ser los metales, ¿no? Por ejemplo, este tiene un marcapaso y ese color va a estar dada, digamos, por el metal. O, por ejemplo, acá un paciente tiene una bala, ¿no? Este tiene un proyectil que no penetró en pulmón, quedó entre las costillas, en el tejido celular, y se ve así en la radiografía, ¿no? Entonces, por eso es importante saber las densidades, ¿no? Para no confundir. Acá también los cables de marcapaso tienen metal, entonces se va a ver mucho más claro que la densidad de tejido blanco o de agua, ¿no? más brillante. Y la grasa, por ejemplo, la grasa que rodea al corazón, se va a ver un poco más translúcida, ¿no? Para que ustedes puedan leer una radiografía, acostúmbrense lo mismo que les decía con electro, a ser sistemáticos, ¿no? Desde el principio. O sea, lo primero es la identificación con 5 preguntas. Son 5 preguntas básicas que vamos a ver ahorita. El segundo paso, la calidad de la técnica que han para tomar la radiografía. Hace unas clases, alguien me decía si es PA, si es AP, ¿no? si es lateral, esas cosas, si está penetrada, si no está penetrada, si le pusieron mucho rayo X a la placa, que no nos va a poder permitir evaluar nada, y un sistema de lectura paso por paso, como para que ustedes puedan ver primero lo normal y poder después identificar lo patológico, ¿no? Hay un mnemotécnico que es el ABCDE, que si bien fue hecho por literatura americana, está en inglés, digamos, pero bueno, le hicimos la traducción como para que lo puedan ver. Entonces esto es el primer paso, ¿no? Siempre tienen que ver, aunque esta no tiene, pero tienen que ver el nombre, porque va a pasar, digamos, donde estén trabajando, que los pacientes tengan el mismo nombre, ¿no? Entonces, por eso, nombre y fecha de nacimiento. Siempre van a ver que en una radiografía va a estar el nombre y la fecha de nacimiento, para no confundir una placa con otra, ¿no? A veces se entremezclan, igual que los electros, ¿no? Entonces, ¿de quién es? El 2, ¿de qué es la placa? Si es una radiografía AP, si es de tórax, si es de perfil, si es, qué sé yo, de muñeca, de diafragma, ¿qué tipo de radiografía es? ¿Dónde y cuándo
se realizó. Porque no es lo mismo que ustedes le soliciten una radiografía a un paciente ambulatorio, que le digan, le den su ordencita y se me la trae en 2 semanas, a un paciente que está internado, o que está en terapia intensiva, o que llegó a la emergencia. Entonces, ¿dónde y cuándo es importante también, ¿no? Por la calidad también de la imagen que se va a obtener, porque no es lo mismo una radiografía así como ven esta, que una radiografía bien inspirada, de un paciente paradito, que abraza bien la máquina de rayo, que un paciente en terapia intensiva que viene de rayo así como da la gana, lo levanta así, pum, le mete la placa y le dispara como sea. Entonces va a venir esa placa, hay que verla, digamos, con pinza, ¿no? Ah, ¿y por qué? Me estaba olvidando de por qué. ¿Y por qué se la están pidiendo? Siempre que ustedes solicitan un estudio, tienen que saber por qué lo piden, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Si un paciente viene con tos, con fiebre, vamos a pedirle una placa, una radiografía para ver si no tiene una consolidación y no tiene una neumonía y tengo que cambiar mi tratamiento. Después la calidad técnica de cómo se realiza, ¿no? También es importante. Si está inspirada, ¿cómo sabemos que está inspirada, bien inspirada la placa? Las costillas. La clavícula para saber si es PA o AP, ¿no? Si está, y las escápulas, ¿no? Generalmente no se van a ver cuando es AP. La PA es dependiendo de dónde van los rayos, ¿no? Si los rayos vienen de atrás, se van a ver bien toda la parte posterior, el mediastino, los pulmones, los grandes vasos. Esta, por ejemplo, es PA, ¿no? Van a ver las costillas. ¿Cuántas costillas se tienen que ver para saber si está bien inspirado? ¿De cuáles? ¿Anteriores o posteriores? 7 a 10 anteriores y posteriores 10 a 11, ¿no? Entonces, eso quiere decir que está bien inspirada y que nos va a servir, digamos, la hicieron con una muy buena técnica para que nosotros podamos evaluarla, ¿no? A veces que vienen pacientes con unos pulmoncitos así, sin inspirar, digamos, se ven 2, 3 costillas, eso prácticamente no nos sirve. Después otra cosa que tiene que ver es la rotación, ¿no? que esté bien centrada, tiene que ver, trazan imaginariamente, no tampoco van a ir a pintarle la radiografía al paciente, trazan una línea imaginaria sobre la apófisis espinosa y tiene que ser la porción proximal de las clavículas, tiene que ser simétrica de un lado a otro, ¿no? Porque algunas veces cuando está rotada nos va a dar imágenes erróneas, ¿no? Por ahí decimos, no, escucha, tiene una cardiomegalia y en realidad no tiene una cardiomegalia. Está mal hecha la radiografía. Si está sobreexpuesto, o sea, le tiraron mucho más rayo X de lo que tendrían que tirarle, se ve así, entonces eso no nos permite evaluar absolutamente nada. Está quemada esta placa, ¿no? Esto sobre todo se da en técnicas que se hacen todavía en algunos hospitales que son manuales, ¿no? Que viene, le tira los rayos y se va corriendo con la placa para revelarla en un cuarto oscuro. Sigue habiendo acá esto, ¿no? Ahora cada vez hay más digitales que son más fáciles, digamos, que si sale así quemada, ya con el software le va dando más brillo como para que se pueda llegar a ver el parénquima y podamos llegar a ver las anormalidades que puede llegar a tener, ¿no? O al revés, si está subexpuesto, se le puso muy poquito rayo y no se ve nada de esto, ¿no? Ni siquiera los huesos se pueden ver. Y después el tercer paso es cómo lo van a llegar a leer, ¿no? Cómo van a ir viendo. Hay esta mnemotécnica que les decía, ¿no? Que es vía aérea, ventilación, silueta cardíaca, los huesos y bueno, las otras que acá se está traducido. La vía aérea es lo primero que ustedes van a llegar a ver, ¿no? ¿Qué van a ver? La tráquea, ¿no? La tráquea y la carina. Esta carina, algunas veces cuando está muy poco penetrada no se va a llegar a ver, ¿no? Pero cuando se llega a ver, este ángulo que forma no tiene que ser más del 100 grados, ¿no? Y se tiene que ver también que es bien vertical el bronquio derecho que el bronquio izquierdo, ¿no? Esto es un problema sobre todo cuando vamos a intubar a un paciente. Nosotros, digamos, en mi área, a veces cuando pasa muy al fondo, nos pasamos, se va al bronquio derecho directamente. Entonces por eso hay que medir bien que esté por arriba, 2 centímetros por arriba de la carina. Entonces
estas anormalidades, digamos, en realidad son variantes anatómicas, son importantes en este caso sobre todo, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo le meto el tubo acá y lo empiezo a ventilar? Va a ventilar solo este pulmón y este se atelectase. Es como que se chupa y son cosas graves que le pueden llegar a pasar. Son minucias que por ahí podemos llegar a ver con una radiografía simple de tórax, ¿no? Después, ¿qué más vamos a evaluar? La pleura, que si bien la pleura está normal, no se va a llegar a ver en una radiografía, ¿no? Salvo que se tenga una paquipleura, o tenga engrosada, o tenga además un derrame pleural que esté tabicado, sí lo vamos a llegar a ver. Pero generalmente en una radiografía de un paciente normal no se llega a ver, ¿no? Hay que evaluar que se vean las dos cúpulas, ¿no? La costofrénica y la cardiofrénica, ¿no? Dibujar toda esta parte para que se acostumbren, digamos, a ver. Esto es lo que más van a ver en su vida de radiografía de tórax, ¿no? Algunas veces se puede llegar a ver la cisura, ¿no? Esta cisura de acá, que está marcada, sobre todo cuando tiene un poquito de líquido o algo, se puede llegar a marcar, otras veces no se ve, ¿no? La silueta cardíaca es otra cosa que van a llegar a ver, ¿no? Que es lo de arriba, que ya lo saben, ¿no? El botón aórtico, la arteria pulmonar es la que viene, el ventrículo izquierdo que está bien en relación con el lado, con la pleura, digamos, del pulmón izquierdo, la aurícula derecha que está como echado, la vena cava superior y la cava inferior también que entra por acá, ¿no? El índice cardiotorácico que se puede medir así o se puede medir trazando una línea por la apófisis transversa y el lugar más ancho del corazón y el lugar más ancho lo suman y lo dividen entre la larga. Pero esta es más fácil, digamos, porque si tiene mayor al 50% del diámetro total va a tener una cardiomegalia, ¿no? Cualquiera de las dos pueden usar, son fidedignas. Entonces, acá creo que le dice, ahí está, un dibujito como para que lo puedan distinguir cada cosita. ¿Qué más? Después, las alteraciones óseas, ¿no? Tienen que ver la clavícula, los arcos, sobre todo posterior a un traumatismo, a los pacientes hay que revisarle una por una las costillas, tanto las anteriores como las posteriores, para ver si no tienen algún tipo de fisura, fractura, ¿no? Los cuerpos vertebrales, que a veces son difíciles de ver, sobre todo los de acá arriba, porque lo tapa el mediastino, ¿no? Pero el diafragma, ¿no? Las mamas en la paciente nunca. Bueno, ahí lo vimos recién, así que de los que no estaban durmiendo saben. El 1, ¿a qué corresponde? Apex. Pero se abriga lo que vamos a ver. ¿Ah? El ventrículo izquierdo. El 2. El callado de la aorta. El 3. Línea de El diafragma. El 4. El seno costofrénico. El 5. La tráquea. El 6. Vena cava superior. Aunque la vena cava superior está un poquito por acá, ¿no? Pero sí. ¿Qué más? 7. La clavícula. Este es el izquierdo, ¿no? Es la punta del corazón. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que saber, digamos que ya lo saben algunos, pero para repasarlo, para poder llegar a ver las cosas ya que son patológicas, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. ¿Qué les parece? Si lo hacen sistemáticamente, ven, ¿no? Pulmón, fíjense, este no tiene nombre, pero no se ve. ¿Qué más era? Alguien que la describa, a ver.
¿Alguien que describa esa radiografía? Esta primera radiografía tiene algo clarísimo que no se puede olvidar. A ver. Puede ser que esté un poquito rotada la radiografía. Hay técnica. Hay presencia de broncograma aéreo. ¿Broncograma aéreo dónde? ¿En cuál? ¿Acá? Arriba. Me parece más aumento de la trama bronquial, más que broncograma aéreo. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene algo importantísimo. No hay trama vascular bien, no hay trama vascular en todo el pulmón izquierdo. Entonces, fíjense, lo hemos visto de la densidad aérea o gaseosa. Entonces, a este paciente, esa pleura, ese espacio pleural entre el visceral y el parietal se hizo real y se llenó de aire, probablemente por algún traumatismo, un pinchazo, un procedimiento, lo que sea, y le entró aire a esa pleura. Entonces generó esto que se llama neumotórax. Este es un neumotórax. Ese sería un neumotórax grado 4. Es un neumotórax grado 4, atención, ¿no? Porque el neumotórax grado 1 solamente se va a ver una linecita. Son los más difíciles de diagnosticar, porque una vez se ve aire aquí arriba, muy poquito, genera mucha duda. El grado 2 ya va a estar más o menos por la mitad. El grado 3 va a venir hasta acá. Y este es el grado 4. Este es un neumotórax de atención, ¿no? Y lo que decía él de la tráquea desviada, puede llegar el aire a desviar un poquito la tráquea, tanto en el neumotórax como en derrame pleural, ¿no? Este de acá es un derrame pleural, ¿no? Fíjense que acá no hay pulmón, ¿no? Lo mismo que acá, solamente que estas dos son diferentes. ¿Por qué? No es lo mismo. Esto es una telestasia, ¿no? Algunas veces es difícil de diagnosticar, sobre todo si la técnica es mala. Si la técnica es mala es muy difícil de diagnosticar. Pero fíjense que acá la tráquea se retrae hacia el lado. En cambio acá en el derrame pleural la tráquea se tiende a venir para acá, sobre todo si el derrame pleural es masivo. Y acá van a ver apagado. A esto sí tiene lo que dice ella. Tiene broncograma aéreo, tiene infiltrados intersticiales y tiene esto que es una consolidación. Esto es una neumonía. Entonces, neumotórax no se olviden nunca. Esto hay que tratarlo de emergencia, porque esto lo puede matar. Esto desvía todo hacia el otro lado y lo liquida. Entonces es hay que hacer el tratamiento quirúrgico de emergencia, hay que drenarle eso. Entonces consiste en colocar un tubo de tórax que salga todo este aire, que salga todo el aire y que el pulmón nuevamente se vuelva a abrir para que el paciente empiece a respirar mejor. Incluso cuando es así a tensión, genera hipotensión arterial, descompensación, por eso el paciente se puede llegar a morir. Hay que hacer rápidamente. Algunas veces no hay un cirujano, digamos, dentro del hospital o en la emergencia, hay que llamarlo. En ese caso hay que descomprimirlo de urgencia, que se coloca un catéter, un AUCA, ¿no? Generalmente 14 o número 16, el más grueso, para que se drene hasta que llegue el cirujano y le coloque un tubo. Y esto es lo que veíamos cuando veíamos insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Se acuerdan? La efusión, el derrame pleural, la efusión pleural, la cardiomegalia, las líneas B de Kerley que se ven acá, que son líneas horizontales en la periferia, que acá no se ve, ¿no? Y la cefalización de las venas hacia arriba, ¿no? Que es el aumento de la trama vascular. Bueno, hasta ahí alguna duda de radiografía, ya lo sabían esto, ¿no? Ya lo saben de semiología. ¿Así se lo explicaron en semiología? No, así no. ¿Cómo? Bueno. Acá hay ahí que es auxiliar del semi, ¿cómo? No lo explicó así. Él lo explicó.
Ese es otro tema. Bueno, ya saben, repásenlo, sistematícense, ¿no? De a poquito, hasta que se vayan haciendo la mano, digamos, de ver, porque van a ver un montón de radiografías en el resumen. Bueno, otro de los estudios complementarios que vamos a utilizar en cardiología, en pacientes cardiológicos, va a ser el Holter. ¿No? Alguien en alguna clase me preguntaba si el Holter era parecido al ecocardio o algo así. Entonces, este es el Holter, ¿no? El Holter es un electrocardiograma continuo, ¿no? ¿Se acuerdan que el jueves cuando veíamos bloqueo de segundo grado, MOVIT 1 o MOVIT 2, había una relación 2-1 que no sabíamos si era de MOVIT 1 o MOVIT 2? Bueno, en esos casos, si no tenemos un electro continuo, no vamos a saber si es MOVIT 1 o MOVIT 2, y eso nos va a cambiar la conducta, porque el MOVIT 2 necesita un marcapaso, el MOVIT 1 no. Entonces, para eso podemos llegar a pedir un Holter, ¿no? Que son los mismos electrodos, o sea, solamente las precordiales, y abajo, con una maquinita, con una grabadora, que como esta, algunos se lo ponen con un cinturón en la cintura, otros se lo ponen como una cadena. La cosa es que el paciente va a estar durante todo el día haciendo sus actividades, va al trabajo, come, hace actividad física si tiene que hacerlo, sube grada, duerme. Entonces todo eso va a ir registrando el Holter con el electro continuo, digamos. Y se puede pedir de 24 o de 48 horas, ¿no? Y cuando llegue el momento de leerlo, va a imprimir, digamos, los trazos lo más importante a las horas del día, de acuerdo a qué estaba haciendo en ese momento. Entonces después se va a leer, ¿no? Principalmente se solicita cuando hay sospecha de arritmia, como la que le digo, de un bloqueo AB, por ahí para diferenciarlo, o por ahí hay momentos que el paciente dice, siento palpitaciones, me mareo, pero después se me pasa. Entonces, cuando uno le hace un electro, el electro es normal. Entonces, pero le pasa 2 o 3 veces al día. Entonces no sabemos, digamos, que si realmente tiene una arritmia o no. Para eso le pedimos un Holter. En síncope, en presíncope o en mareo también se puede dar. El registro que va a dar es este, ¿no? Por ejemplo, este paciente tenía una fibrilación auricular en el momento en que se quejaba de la palpitación. Y después pasaba, digamos, en la fibrilación y volvía a su ritmo normal. Esto no lo íbamos, digamos, a poder ver en un electro de 12 derivaciones común, que lo veíamos en un ratito y probablemente estaba en un ritmo, digamos, normal y no estaba en FA. En cambio, con un Holter sí lo vamos a llegar a ver. El ecocardiograma es importantísimo para ver anatomía, función ventricular, lo vimos en insuficiencia cardíaca, ¿no? Nos definía el fenotipo y hacía el tratamiento, ¿no? Con la fracción de eyección, si era reducida, si era moderada o si estaba preservada. ¿Se acuerdan? El flujo sanguíneo también, y tiene su ventaja que no es invasivo, es seguro, no se lo va a pinchar al paciente, no se lo va a exponer a rayos X, no tiene radiación, y es disponible y cuando uno quiera lo va a volver a solicitar, digamos, para comparar tratamiento o cualquier otra cosa. Ahora, tiene también su desventaja, ¿no? Que creo que no la puse por ahí. Es operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser el operador experto para poder hacerlo. O sea, hay algunos que por ahí hicieron 2, 3 ecocardiogramas y ya se ponen ecocardiografistas. Entonces uno lo manda y le informa cualquier cosa. Entonces, eso también es importante, digamos, saber con quién se va a mandar al paciente a hacerse un estudio que tiene que tener el expertise necesario para que sea confiable, ¿no? Entonces, todas estas cosas es lo que vamos a llegar a ver en un ecocardiograma. Hay 3 tipos de ecocardiogramas que ustedes pueden solicitar. Este es el transtorácico normal, es el que se pide normalmente, que es el que se le hace, digamos, al paciente acostado del lado izquierdo, ¿no? Para poder llegar a ver bien todas las cámaras. El otro es el transesofágico. ¿Se acuerdan que cuando vimos anatomía y estábamos revisando la parte de las aurículas que estaban en relación con la parte posterior, digamos, del esófago? Bueno,
Eso es importante para esto, para el ecocardiograma transesofágico. Con una sondita, es como una endoscopía, ¿no? Le meten una sonda al paciente por el esófago hasta llegar al nivel de las aurículas. Entonces ahí, como está bien cerquita, se pueden llegar a ver cosas que por ahí en este transtorácico no se llega a ver. Entonces se utiliza para eso, tiene mayor resolución, se visualiza mejor las aurículas sobre todo para ver si no hay coágulos, si hay que iniciar algún tratamiento para las taquicardias sobre todo, ¿no? Para las FA, para volverlo a ritmo normal. Y este es el ecocardiograma de estrés que se hace para ver si no hay algún tipo de isquemia o alteración, digamos, en el paciente. Se lo va a hacer con medicación que va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y mientras tanto va haciendo, o con ejercicio también se puede hacer. Esta mujer creo que está haciendo bicicleta mientras le está haciendo el ecocardiograma. Bueno, esto es lo que habíamos visto, ¿no? Es el estudio fundamental para ver, para evaluar la estructura, la función cardíaca, la fracción de eyección, en valvulopatía, sobre todo para ver estenosis, insuficiencia, ¿no? Ya sea mitral, después ya vamos a entrar a ese tema en la siguiente clase. El mapa, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, era lo que le hablaba al principio, ¿no? El monitoreo ambulatorio con un aparato parecido al Holter, pero en lugar de los electrodos, un manguito, ¿no? Un manguito para la presión arterial, ¿no? La característica es que nos van a dar mediciones diurnas, nocturnas, durante las actividades habituales del paciente, ¿no? Igual se lo van a colgar en la cintura o como una cadena algunas veces, ¿no? Y el objetivo es evaluar el comportamiento real de la presión, porque como les comentaba, hay la llamada hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada, ¿no? Enmascarada es cuando llega el paciente al consultorio y no tiene, digamos, está normal su presión, pero se va al consultorio, camina 2 pasos y se le sube la presión. Entonces para eso es importante un mapa. O al revés, ¿no? Por ahí el paciente tiene la presión normal y cuando llega al consultorio se le aumenta. ¿Le está haciendo frío? ¿Está con frío? ¿Perdón? Sí, se nos va a resfriar acá la compañía. Estos son los valores normales, un promedio en 24 horas tiene que estar por debajo de 130-80, el diurno. Las clasificaciones, como ya vamos a ver la próxima clase de hipertensión arterial, son distintas a las que nos va a dar el mapa, ¿no? El mapa nos va a dar mediciones distintas con distintas clasificaciones, ¿no? Se interpreta de otra manera, ¿no? En relación a las clasificaciones de hipertensión arterial que existen. Bueno, esto es una tablita de cuándo se considera normal, de acuerdo al si es diurno o nocturno y los porcentajes, ¿no? Que después eso lo leo. La resonancia magnética y la cardioresonancia y la tomografía o angiotomografía, y lo repasamos cuando lo vimos en insuficiencia cardíaca, ¿no? Tienen sus indicaciones puntuales, sobre todo para ver la resonancia, sobre todo para ver miocardiopatías, digamos, sarcoidosis, amiloidosis, algunas miocarditis que con ecocardiograma no se pueden llegar a diagnosticar. Entonces, esas son las indicaciones de resonancia. Y la coronariografía no invasiva o angiotomografía tiene un valor predictivo negativo alto para evitar que el paciente requiera un cateterismo cardíaco, ¿no? Si la angiotomografía es normal y las arterias, digamos, no están alteradas, ya no es necesario hacerle un cateterismo cardíaco. Pero si hay alguna duda o por ahí hay alguna estenosis, bueno, nos habilita para solicitarle el cateterismo. Test de esfuerzo o ergometría. Esto es parecido a lo que veíamos del ecocardio de esfuerzo, pero con electrodos y con monitoreo de presión arterial, que se lo hace hacer ejercicio al paciente, se le toma la presión mientras está haciendo ejercicio, de acuerdo a lo que vaya tolerando. Digamos, algunos estudios se tienen que suspender, digamos, por ahí hay pacientes que no hacen actividad física y
5 minutos ya se cansaron por fatiga muscular y hay que suspender el estudio, ¿no? En eso consiste. Es para evaluar dolor torácico, arritmia, inducida, porque algunas veces los pacientes refieren taquicardia o palpitaciones cuando corren o cuando hacen algún tipo de actividad. Entonces es más que todo para eso. Eso es lo que se va a leer. El cateterismo cardíaco, bueno, es un procedimiento invasivo, ¿no? Que lo que hacen es ingresar, decíamos la vez pasada, se puede hacer por vía femoral, ¿no? Con un introductor, o por vía radial. Son los dos lugares. Ahorita actualmente el que más se está utilizando es por vía radial, porque incluso se puede hacer ambulatorio. En cambio el femoral puede generar hematomas, pseudoaneurismas, se puede llegar a complicar un poco más, entonces hay que tenerlo 24 horas en observación para que no se genere nada. Por eso ahorita el que más se está haciendo es el que se hace por vía radial, porque incluso se hace el estudio y el paciente se puede ir si no se le colocó ningún stent, ¿no? El objetivo es estudiar la anatomía cardíaca, sobre todo las arterias, ¿no? Todas las arterias del corazón, para ver si hay alguna estenosis, alguna obstrucción, ¿no? Y en el caso de que haya alguna obstrucción, el procedimiento es este, ¿no? Es colocación del stent. Entran hasta donde está la obstrucción, balonean, hacen que con un baloncito se infle y deshace la obstrucción y dejan ahí esta mallita que es el stent. Ese es el stent. Se utiliza generalmente en sospecha o confirmación de enfermedad coronaria, síndrome coronario agudo o angina. Esas son las indicaciones. Esta es la técnica que se utiliza para hacerlo, es la técnica de Seldinger. ¿Saben en qué consiste la técnica de Seldinger? ¿Alguien sabe? ¿No? Es realizar una punción en la arteria en este caso, o en una vena, en el caso de que se coloque un catéter venoso central. Entonces, se coloca la aguja, se ve que viene sangre, se saca la jeringa y entra una cuerda. Fíjense que aquí está metiendo una cuerda. Entra una cuerda, que es una guía metálica. Después saca esto, se saca, se va a dilatar con un dilatador y después a través de esa cuerda entra, digamos, el catéter. Esa es la técnica de Seldinger. Se utiliza para muchas cosas. Para catéter venoso central, para cateterismo, se puede llegar a utilizar también para traqueotomía. Es la misma técnica, ¿no? Se pincha, se llega al lugar y con una cuerda se cateteriza. Bueno, con esto terminamos estudios complementarios. ¿Alguna duda? ¿No?